Bárbara estaba ansiosa por regresar a su hogar. Últimamente todo había marchado tan favorablemente para ella y Vitalik que no podía siquiera hallar las palabras adecuadas para describir este fenómeno, solo que todo lo que había caído anteriormente ahora tenía la oportunidad de unirse de nuevo. Juntos, incluso habían planteado la posibilidad de concebir un hijo en un futuro cercano. Por lo tanto, regresar a casa definitivamente valía la pena. Últimamente, su esposo era todo ternura y amor. Siempre se había considerado una persona optimista y feliz, y por supuesto, había razones especiales para ello. A pesar de que no mostraba signos de felicidad, ¿por qué habría de sentirse triste? La pequeña vino al mundo en el seno de una familia de geólogos. En la actualidad, esta ocupación no goza de tanta popularidad como antes. Sin embargo, sus padres sentían una profunda pasión por su labor. Se conocieron durante una expedición del Instituto Minero local. La madre estaba realizando prácticas después de su tercer año, mientras que el padre ya formaba parte de un equipo de exploración. La historia de amor entre los padres floreció velozmente y en poco tiempo decidieron unir sus vidas en matrimonio. Sin embargo, lamentablemente no tenían los medios necesarios para formar una familia completa. Se adaptaron al encanto de explorar senderos y no pidieron más allá de lo que su pareja podía ofrecer. La madre de Varina culminó con éxito sus estudios y pronto nació su única hija, a quien bautizaron con el melodioso y encantador nombre de Bárbara. La pequeña creció sana y hermosa, conquistando el corazón de su madre, padre y únicos abuelos maternos. En ese momento, su madre ya no estaba presente, así que recibió todo el amor y cariño de los ancianos y de su padre. Su memoria de la infancia es vaga. En aquel entonces, era aún muy pequeña para recordar con claridad. Recuerdo con claridad los momentos más puros y luminosos del pasado, como cuando mi padre llegaba a casa con helado después del trabajo o cuando mi madre me llevaba de paseo en un hermoso día de verano y me tomaba de la mano. Sin embargo, la enfermedad de Bárbara entristeció a su familia. Las madres descubrieron los deseos de su dulce hija y corrieron a la tienda para regresar con un nuevo juguete envuelto con esmero. Lamentablemente, la alegría de la niña fue efímera. Decidieron no atarse a un solo lugar, rechazando la oportunidad de establecerse en el continente para aventurarse por el mundo. En uno de sus viajes, ocurrió una tragedia cuando se rumoreó que un ataque terrorista había golpeado su destino. Aunque las autoridades atribuyeron la muerte de un grupo de geólogos a problemas climáticos y equipos defectuosos, la pérdida fue devastadora. A la edad de años, Bárbara quedó huérfana, sin que las niñas fueran informadas de inmediato sobre esta triste noticia. A pesar de haber experimentado una tragedia, logró avanzar felizmente al primer grado y seguía escribiendo con entusiasmo cartas temblorosas a sus padres. Cuando finalmente llegaron y leyeron las cartas, el tiempo de espera se hizo interminable, habiendo pasado ya todos los plazos habituales de su ausencia. Los padres de la niña aún no habían regresado al apartamento, por lo que los abuelos decidieron revelarle un oscuro secreto a su nieta. La sensibilidad de los padres de la niña ante la ausencia de sus propios padres era evidente. Al principio, la niña se resistió a creerlo y formuló preguntas. Buscar una solución adecuada a la situación era imprescindible. Resultaba incomprensible que, a pesar de la inteligencia de los adultos, no hubieran ideado un plan para sobrevivir y proteger a Bárbara. A medida que pasaban los días, ella se aferraba a la creencia de que sus abuelos tenían razón. Ninguno de los miembros de la expedición logró sobrevivir, cada uno quedó atrapado allí para siempre. Varia se volvió más reservada y distante que los demás niños de su edad en la escuela, lo que generó preocupación. Ante la situación de la niña, la abuela tuvo que acudir y, con gestos apropiados, intentar comunicarse con su nieta. Abandonada a su suerte tras vivir una de las tragedias más desgarradoras de su vida, la niña fue ignorada durante un tiempo. Sin embargo, este lapso bastó para que se aislara por completo y se tornara gélidamente insociable, como si estuviera congelándose. Bárbara ya no contaba con los amigos con los que solía reír y saltar en el patio de la escuela con una cuerda. Ya no tenía a nadie que le pasara apuntes en clase ni que llevara su pesado maletín repleto de libros hasta el aula. No es que la niña pasara desapercibida, pero parecía que preferían dejar que su dolor se desvaneciera entre sus dedos, y eso estaba bien para ella.
Era preferible que ella misma resistiera el dolor en lugar de ser objeto de una compasión falsa. A lo largo de los años, la escuela primaria se convirtió en secundaria y luego en preparatoria. La abuela de Bárbara, a quien adoraba, falleció a causa de un derrame cerebral. A pesar de esto, ella seguía siendo reservada y parecía que nada podía ablandar su corazón frío en ese momento. Mientras tanto, su compañero de clase, considerado un joven brillante y alegre, estaba completamente inmerso en sus estudios. No deseaba socializar con compañeros ni disfrutar en general. La pequeña encontró su propósito al dominar el contenido educativo. Aún no tenía claro su futuro profesional, pero comprendía la importancia de estudiar, ya sea para mantener la cordura o simplemente para deleitarse con su asignatura favorita. Bárbara siempre se sumerge en todo, desde las matemáticas hasta su apasionado amor por la física y la química, lo cual le hacía sentir que se acercaba a sus difuntos padres de alguna manera, de forma jocosa. Se enorgullecía de no tener a nadie más en su familia. En el hogar se valoraba la compasión y la pureza en todas sus formas, y logró obtener la tutela de la pequeña con gran esfuerzo debido a su edad y discapacidad. En ese instante, el anciano ya la tenía a su cuidado, pero utilizó todos los recursos a su alcance para evitar que Bárbara fuera a parar a un orfanato. Incluso al final de su vida, María expresó su gratitud hacia su abuelo por su determinación. Al enfrentarse valientemente a la implacable burocracia de los servicios sociales, demostró su determinación. Se puede afirmar con certeza que Bárbara, quien quedó huérfana siendo apenas una niña, no guardó rencor ni deseó venganza por la pérdida de sus padres, ya que no tenía abuelos, solo él ocupó ese lugar en su vida, cuidando de ella y de su madre y abuela. En este lugar, parecía haber descubierto su auténtica razón de ser. Además de su afición por el ajedrez y la reflexión, halló su tribu y camaradas afines, es decir, aquellos que evitaban la comunicación y preferían la tranquilidad de los tableros de ajedrez a las bulliciosas fiestas. Mientras las chicas del grupo caliente ya estaban saliendo en citas y yendo a discotecas, los rumores aseguraban que algunas incluso habían visitado una clínica de interrupción del embarazo. Él se sentaba, cambiando entre libros y un tablero de ajedrez, disfrutando de aprender de ambos. Las posibilidades de un futuro prometedor se abrían ante ella si lograba ingresar a una prestigiosa academia. El ajedrez arcoíris actuaba como un bálsamo para su mente, ordenando sus pensamientos y manteniendo sus emociones en armonía con la lógica, permitiéndole vivir de manera sencilla sin dejarse llevar por asuntos emocionales. Durante las partidas, Varia entabló relaciones con individuos fascinantes, algunos de los cuales podrían serlo. En general, resultaba sencillo considerarlo como un mundo aparte, sumergidos por completo en el juego. Bárbara se sentía dichosa de haber llegado a ese lugar. 3 veces a la semana, se desenvolvía como un experto en su elemento, sin duda alguna. Los logros en el ámbito deportivo llegaron rápidamente para la joven, a pesar de estar en las primeras etapas de su entrenamiento. Había adquirido un amplio conocimiento y lo estaba poniendo en práctica con éxito. En esta sección, destacaba la presencia de un chico llamado Colia, quien era considerado un veterano en el campo. Aunque provenía de una escuela de ajedrez prestigiosa, se había mudado a la ciudad con su madre tras el fallecimiento de su padre. Varia y Colia conectaron de inmediato, compartiendo una comunicación fluida y profunda. Una joven serena y modesta se transformaba en una persona enérgica y elocuente cuando se trataba de jugar ajedrez. Podían sumergirse en la lectura en completo silencio, sin pronunciar una sola palabra. Varia percibió que a Nicolai realmente le agradaba, aunque él, siendo extremadamente tímido y con facciones poco agraciadas, se acercaba a ella con cautela, como si pasara desapercibido. Ella no deseaba herir al chico con un rechazo directo, pero tampoco quería tener una cita con él. Nicolai y ella compartían la misma edad y estaban a punto de graduarse de la escuela al mismo tiempo. Sin embargo, a Varia no le pasaba por la mente la idea de marcharse a ningún lugar. El joven tenía planes asombrosos para su futuro, los cuales reveló sin reservas ni tapujos. Aunque en ese momento se encontraba en la capital debido a que su madre había alquilado su departamento para obtener ingresos, tenía claro que regresaría a la bulliciosa ciudad donde se ubicaba la Facultad de Derecho. Su padre había culminado sus estudios allí, y sentía la responsabilidad de seguir su legado en honor a su memoria.
Bárbara asintió, admirando la claridad de pensamiento de Kolya, quien ya había trazado en su mente un plan de vida que ahora estaba poniendo en marcha paso a paso. En realidad, él evitó cualquier percance, recordando todo con claridad. Siempre consideró esencial tener un techo sobre su cabeza, lo cual él admiraba mucho. A su edad, los jóvenes suelen ser impulsivos, pero él no. No comprendió de inmediato la gravedad de sus acciones, por lo que Nikolai podría ser un modelo a seguir. Mostraba una actitud positiva hacia la propiedad, sin problemas con la niña, quien era la única heredera de su abuelo. Este último poseía un amplio y excelente apartamento de 3 habitaciones en una zona verde de la ciudad. Así se vislumbraba el futuro. El abuelo recordó a su nieta la importancia de valorar su hogar, instándola a no venderlo bajo ninguna circunstancia, incluso si surge una tentadora oferta. A través de improvisados sermones, le enseñó que en la vida hay altibajos, pero tener un lugar donde vivir es esencial. La nieta asintió, reflexionando sobre estas palabras. La vasta experiencia del abuelo no será aprovechada por mucho tiempo, ya que vivirá durante muchos años y podrá compartirla en el futuro. No le quedará más remedio que permitir que su abuelo viva para que ella pueda estar cerca de él y ser feliz. Bárbara ya tiene claro su plan para después de graduarse. Dada su destreza en ciencias naturales y exactas, ¿por qué no optar por la carrera de bióloga? Además, esta especialidad es lucrativa y ofrece oportunidades laborales en diversos lugares. Por lo tanto, no se tratará de una ocupación laboral. Tampoco le será tan complicado aprender allí, ya que ha tenido un buen desempeño académico en ese lugar. La asistencia a una escuela especializada es sobresaliente. Bárbara, al ingresar al primer año de biología en la universidad, demostró una facilidad innata y un entusiasmo desbordante por enseñar. Disfrutó al máximo de su nueva vida estudiantil, despertando cada mañana con alegría y dedicación. Se esforzaba por llegar puntual a todos sus compromisos, explorando rincones exóticos de la ciudad, capturando en dibujos y fotografías la esencia de la biología. Invirtió en un microscopio de alta calidad, con una óptica excepcional, dedicando días e incluso noches a su estudio. Además, la apariencia de Bárbara también es destacable. En este lapso de tiempo relativamente corto, la chica experimentó un cambio notable en su apariencia. Antes lucía alta y esbelta, con trenzas marrones tan gruesas como un brazo que solían llegar hasta su cintura. Sin embargo, ahora llevaba el cabello corto, justo por debajo de los omóplatos, con un moderno flequillo lateral. Además, empezó a adornar sus delgadas muñecas con pulseras y, con el paso de los años, finalmente se atrevió a lucir unos finos aretes de oro en forma de flores que habían pertenecido a su madre. Por esta razón, Varia había evitado usarlos durante mucho tiempo tras la tragedia. Poco a poco, su vida comenzó a recuperar brillo y color. Varia se convirtió en una joven común al no tener dificultades con sus estudios, dedicando su atención a los hijos de sus compañeros de clase. Algunos de ellos parecían serlo, pero en general aprendió a comprender a estas personas con las que el destino la unió. Por ejemplo, Andrei, un chico alto y atractivo que destaca en cualquier reunión estudiantil por ser el alma de la fiesta. Lynn, la cocinera, siempre la animaba a acompañarla a la biblioteca o a sentarse juntas en el apartamento para trabajar en el herbario de Bárbara. No es solo ella en quien él tiene tanto interés, por lo tanto, cortésmente le niega a Andrei la oportunidad de pasar tiempo juntos. Ella misma decidió en su juventud que no vale la pena desperdiciar su juventud en alguien que no está dispuesto a invertir en ella. Anton es tranquilo, modesto y se perfila como un futuro especialista, aunque no es un genio, tiene sus habilidades. Es evidente que se lleva bien con los profesores, pero Varia, por alguna razón, no muestra interés en él en absoluto. Chicas, adiós. Sin mostrar interés por una valiosa mariposa atrapada en una red, Anton experimenta mayor felicidad que sus compañeros. Bárbara, por su parte, adopta una actitud similar y no insiste en que no habrá desilusiones. Este enfoque en las relaciones con los hombres es el que la joven intenta seguir con su abuelo. A pesar de su avanzada edad, el abuelo ayudó mucho a su nieta, arregló el apartamento, cocinó con esmero, hizo las compras y se convirtió en un pilar de confianza para Varia. Un hombro siempre presente, sin importar el clima o su estado de ánimo,
era su astuto y audaz abuelo, a quien no podía concebir sin. No todos tienen la fortuna de contar con alguien así en la vida. La niña comprendió esto a la perfección. Sus estudios la absorbieron gradualmente, y las sesiones de estudio se volvieron cada vez menos. De repente, Varia sorprendió a todos al aprobar todos los exámenes, algo que no esperaba. Para celebrar, ella y su abuelo organizaron una pequeña fiesta, donde el anciano casi. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recibir de su nieta su libro de registro. Expresó su sorpresa por haber llegado a presenciar ese momento, donde pudo apreciar el brillante y dedicado ser que había criado. Mientras tanto, no pudo evitar notar la foto de sus padres entre los antiguos servicios de cristal en el aparador, que eran un recuerdo de su abuela fallecida. El abuelo se sentía orgulloso de su hijo y nuera, quienes habían invertido todo lo posible en Varia. La sesión de verano resultó ser un verdadero regalo para Bárbara. La candidatura de Bárbara para la licenciatura de verano era igualmente exitosa que la de invierno. Aunque no todos lograron aprobar todos los exámenes en el primer y segundo año, Bárbara obtuvo excelentes calificaciones. Sin embargo, ella no se detuvo a pensar en eso, simplemente siguió su pasión y recibió notas predecibles como recompensa. Además, continuó siendo parte del club de ajedrez desde sus días de estudiante, a pesar de que muchos de los miembros originales ya no estaban presentes. En su novedoso entorno, aún no lograba hallar un idioma compartido. Lo más desagradable para ella era la ausencia de Kolya. Sabía que, tarde o temprano, Nikolai se marcharía a la capital para estudiar, tal como había planeado. Sin embargo, Varia se sentía entristecida y no comprendía cómo se había acostumbrado a la constante despeinada coronilla de Kolya. Extrañaba sus sabias y lacónicas observaciones sobre cualquier tema discutible en el mundo. Eran de Kolya, por supuesto, pero solo AC. Aunque las cosas ya no eran iguales, Varia seguía recibiendo escasa información de Kolya y eso la afectaba. En el apartamento que compartía con su madre, Varia siempre está dispuesta a recibir la visita de su abuelo. Su rostro se ilumina con una sonrisa cada vez que él llega, demostrando su cariño por el anciano. Nilay nunca olvidará la bondad de Varia hacia los más vulnerables. No hay necesidad de preocuparse por la repentina partida del abuelo, ya que siempre está en buenas manos. Kolya, por otro lado, estaba ocupado con sus estudios y no tenía planes de visitar pronto, como había escrito. Después de la sesión, los futuros biólogos partieron hacia una larga estancia. Durante mi experiencia en el terreno, tuve que dejar atrás por un largo periodo las ventajas de la vida civilizada, como la red y las comunicaciones móviles confiables. El destino me llevó a Bárbara, una aldea que parecía haber sido borrada del mapa, pero que, por alguna especie de milagro, aún permanecía en pie. En lugar de ser llevada de regreso a sus cómodos apartamentos en la ciudad, en cada rincón se respiraba desesperanza y nostalgia, con la presencia de cabras y aves de diversas especies. Al no tener familiares en el lugar, su comprensión de la vida en el pueblo era limitada. Sin embargo, ahora se veía obligada a residir allí durante todo el mes de julio o incluso la mitad de agosto, teniendo que adaptarse a las nuevas circunstancias. Bárbara fue alojada en la casa de un tal Mini Bausch, como lo llamaban por su nombre y apellido. Sin embargo, la anciana rechazó firmemente esta idea, indicando que para todos en el pueblo ella era simplemente Kuzminigna. Esto significaba que para ellos era más sencillo y directo, sin tener que referirse a su estatus por su nombre completo. Los servicios en el hogar de la anciana se ampliarán, desencadenaron una tormenta de sentimientos. La posibilidad de cocinar directamente estaba presente. En caso de preferirlo, un horno eléctrico facilita la preparación de múltiples platos simultáneamente. La leña necesaria se suministró de manera gratuita, recolectada por hábiles artesanos locales. Por lo tanto, Bárbara y su compañera se vieron obligadas a. El dominio de todas las complejidades de utilizar la estufa no resultó ser tan complicado como se pensaba. Lo más destacado fue la experiencia interesante e instructiva que vivieron las colegialas. Ellas trajeron agua de un pozo cercano y aprendieron a lavarla a mano. A pesar de no ser expertas en ciencia, se divirtieron mucho. ¿Dónde se escondió el brillante siglo XX en el sótano? La entrada siempre estuvo oculta bajo una trampilla de madera.
Se guardaron muchas costuras, verduras y frutas. Solo falta sacarlas y servirlas en la mesa. Si deseas cocinar algo fresco, puedes salir a buscarlo. Dirigirse al jardín y regresar con todo lo necesario, lo que Kuzminikna obtuvo de los vecinos a cambio de los huevos de sus gallinas, permitió a las chicas de la ciudad vivir con la anciana del pueblo. Comenzaron a disfrutar de esta práctica y, por la mañana, solían dirigirse al bosque local para realizar diversas tareas encomendadas por los curadores, como recolectar muestras de flora y fauna o excavar la tierra. Varia, en la ciudad, se entregaba con pasión y dedicación a todas sus labores, evitando descuidar su trabajo, lo cual le encantaba. Exploré y me deleité con todas las maravillas de este lugar. Incluso mencionaron que practicaban un turismo ecológico. Tras ejercitarme en el bosque, llegó el momento de colaborar con el propietario de la vivienda. Las jóvenes se ocupaban del jardín y atendían a los animales de la abuela en el patio. Intentaban encontrar un momento para cocinar o colocar un letrero de bienvenida. Expresó su gratitud efusivamente hacia las niñas, a quienes cariñosamente llamaba, e intentó invitarlas a sentarse a la mesa para disfrutar de una comida más exquisita. Sin embargo, la idea de pasear por los alrededores resultaba mucho más atractiva que la de comer. Los rincones de este pueblo desprendían una belleza increíble. Al posar la mirada, su corazón dio un brinco. Bárbara intuía que en ella se reflejaban los rasgos de sus progenitores, aunque disfrutaba enormemente de la vida en un lugar distinto, alejado de su hogar. La única inquietud de la niña residía en su abuelo, a quien había tenido que dejar en la ciudad, ya que Varia siempre intentaba llegar a la colina donde se erguía el roble emblemático del pueblo, desde donde podía llamar a su abuelo. La joven sostenía que allí la señal era más fuerte y eficaz, por lo que no necesitaba nada más. Reitera las palabras una y otra vez para captar la atención de tus mayores interlocutores. Bárbara tenía plena conciencia de que su abuelo ansiaba con fervor esas conversaciones telefónicas, por lo tanto, mantenía un flujo constante de palabras sin detenerse. No importaba si llovía, hacía viento o el sol ardía en el cielo, ella no dejaba de ir al club. Con el tiempo, se acostumbró a este ritual y disfrutaba tanto del trayecto de ida como del de vuelta al club. Este corto y placentero paseo le permitía a Bárbara confirmar con certeza que todo estaba bien con la persona a la que más amaba, su amiga Varia, con quien compartían momentos juntas. Kuzminikna carecía de vivienda y mantenía relaciones peculiares con los jóvenes locales debido a su selectividad en la comunicación. A pesar de sus esfuerzos, le resultaba difícil entablar conversaciones habituales con personas del sexo opuesto. Por otro lado, Bárbara finalizó sus prácticas con tranquilidad y alegría, sin imaginar la sorpresa que el destino le tenía preparada y anhelando enamorarse apasionadamente por alguna razón. Así, mientras observaba a lo lejos, anhelaba ser abrazada con fuerza en ese instante por los sólidos brazos de un hombre de confianza en la morada de Varia. En un estado de ánimo tan elevado, desestimó el entretenimiento de su amiga como algo trivial. Anhelaba encontrar a un hombre que la considerara el centro de su universo, alguien fuerte, valiente, amable, honesto y sin duda atractivo. Con un hombre así, comenzaría una relación y formaría una familia. Solo tenía que aguardar a que apareciera en su vida alguien así, mientras los días pasaban y Varia permanecía en un estado de expectación, lista para enamorarse. Se sumergió en la práctica regular en el bosque y ofreció su ayuda. La anciana se dedicaba a las labores del hogar, lavando y limpiando, pero su atención parecía estar en alguien cuyo corazón había estado esperando durante mucho tiempo. Mientras tanto, el clima en el pueblo era excepcional, solo para ser aprovechado. Según los vecinos, estaban ansiosos por recolectar todo lo que la cosecha debía haber guardado en los graneros y en los vertederos. Bárbara también se unía a la tarea sin quererlo, comprendiendo que no le preocupaba mucho, si no hoy, mañana sería el momento adecuado. Una vez que terminara, se dirigiría a la ciudad, pero los vecinos necesitarían algo para alimentar al ganado hasta que hubiera nuevo pasto, por lo tanto, no se irían todavía. Con gran entusiasmo o quizás Bárbara estaba completamente adaptada a la vida rural, o incluso a lo inusual, pero la antigua cabaña de troncos de Kuzminikna, un tanto gruñona pero aún muy amable, le resultó encantadora. Mientras el dueño se dirigía al taller que visitaba una vez por semana,
Bárbara se encontraba ocupada desmalezando el terreno para la futura cosecha de tomates, una tarea que ya le resultaba familiar y comprensible. En su mente, la joven también reflexionaba sobre lo que debía anotar en su diario, un cuaderno común que utilizaba para practicar, y sobre las tareas que podría postergar para más adelante. El momento llegará pronto, con el sol radiante en lo alto y drones zumbando por doquier, hasta que las mariposas cobraron vida. El ánimo de Varia era excepcional, tarareando melodías suavemente. Al enderezarse, observó con satisfacción su labor, la mitad de los lechos de tomates lucían un tono oscuro agradable, y la plantación destacaba por la ausencia de malas hierbas. Pronto daría la vuelta aquí, preparando la cena. ¡Qué belleza inesperada! Inesperadamente, ¿de dónde proviene tanta belleza? Una voz a sus espaldas sorprendió a Bárbara. Giró de repente como si la hubieran pillado en medio de una escena misteriosa. Allí, al otro lado de una valla desgastada, se hallaba un individuo alto y atractivo que observaba el incidente de cerca, sin ocultarse. Al parecer, llevaba un rato observándola. Ella, sumida por completo en su labor, aún no lo había percibido. «Eres preciosa», reiteró el hombre al notar que Varia lo contemplaba, y la joven se sintió repentinamente contenta al recibir un elogio tan sencillo. Mientras Varia se sorprende, ¿qué debo responderle? ¿Es necesario expresar gratitud por el agradable gesto? Palabras dirigidas hacia ella o para reprenderla por ser observada por un hombre sin pedir permiso. Parecía que la decisión ya estaba tomada al abrir con cuidado el portón que la separaba de Bárbara y al pisar el suelo marcado por extraños hasta atravesar el umbral de su hogar o propiedad. Sin embargo, la situación cambia por completo al hablar con él en persona, por lo que Varia no deseaba verse envuelta en un conflicto desagradable. Incluso en ese momento, con Kuzminikna ausente, mientras el hombre se acercaba con paso ágil y una sonrisa que mostraba dientes tan blancos como la nieve, no parecía en absoluto ser un ladrón o algo peor. Un individuo, sin llevar nada en las manos, avanzaba con la mirada fija en Bárbara. La niña notó que el chico no mostraba vergüenza y parecía saber exactamente cómo impresionarla. Con confianza y el corazón acelerado, Bárbara se sintió atraída por él. Al acercarse, Bárbara pudo observarlo mejor, era casi de su misma edad, quizás un poco mayor, y su atuendo urbano destacaba de inmediato. Aquí estaba él, como un visitante de un universo distinto, uno al que Bárbara conocía bien y que había sido su hogar durante toda su existencia. «Hola, hermosa. Hagamos una presentación adecuada», propuso el joven de manera directa, desafiante en su mirada. Aunque a Varia le pareció que el chico estaba jugando un poco, se quedó sin palabras, sin saber cómo reaccionar. Ella disfrutaba de esa sensación en el pecho, la cual surge cuando alguien busca durante mucho tiempo y finalmente encuentra algo casi idéntico. A pesar de ello, Bárbara, siguiendo la educación recibida, insistía en no admitirlo bajo ninguna circunstancia. Al gustarte un hombre, debes jugar al misterio y permitirle que tome la iniciativa. Pero Varia no tuvo que esquivar su respuesta, ya que en ese instante la puerta se abrió de golpe, invadiendo el espacio de la casa. Katka, la amiga y vecina ocasional de Varia, era la misma con la que compartió habitación junto a su hospitalaria abuela Kuzminikna. Nuestros invitados captaron de inmediato la situación de Katerina. Al encontrarse con él, Rina sintió como sus hombros se relajaban en ese instante. Katia casi me resultaba odiosa. ¿Por qué tenía que aparecer justo en este momento tan inapropiado? En el momento en que Varia estaba a punto de entablar una conversación con aquel agradable joven, es digno de mencionar que el recién llegado apenas reaccionó ante la presencia de Katia. El hombre simplemente dirigió su mirada hacia ella y asintió ligeramente antes de volver a centrar sus ojos en Bárbara. La joven interpretó esto como un buen augurio. Finalmente, Vitali se presentó. El desconocido se acercó a ella y con cortesía dijo, «Es un placer conocerte». En ese instante, Bárbara se dio cuenta de que esta era su oportunidad. Si logra captar la atención de ese apuesto joven y Katia lo observa, todo podría resultar favorable para ellos. ¿Por qué no forman pareja y comparten un solo corazón en su pecho? Bárbara extiende su mano hacia él con elegancia. Es verdaderamente asombroso y el inicio de tu relación me llenará de inspiración.
Si te comunicas con Vitali, seguramente surgirá una conversación fascinante y prometedora. El joven es sumamente atractivo. Bárbara observó cómo Katia encogió los hombros, se giró y entró serenamente en la casa, obviamente impresionada por su apariencia. Las gallinas no están siempre picoteando a los chicos, uno u otro debajo de la casa. Katia ha dejado de lado las tareas difíciles que debería haber hecho ella misma, confiando en estos reclutas voluntarios. No quiere pasar por eso, solo busca mantener una conexión con el hombre que no se ha presentado y no le ha prestado atención. Desde la infancia, Varia ha sido consciente de este problema suyo. Aunque con el tiempo ha logrado deshacerse de sus modales antisociales y distantes, aún enfrenta dificultades en la comunicación y en comprender a las personas a su manera. La tarea resultó ser un desafío considerable para ella. Vitali actuó de acuerdo a lo que se esperaría de cualquier hombre al iniciar una conversación. Esto le brindó la oportunidad de mostrar su valía. Barca, más audaz, demostró su potencial y no permitió que pensaran que podían estar con él. Tú, aburrida y carente de interés, Bárbara. De forma amable, contestó a las preguntas de un amigo mientras se desplazaban con suavidad bajo la sombra, alejándose del sol ardiente que se encontraba casi en lo más alto del cielo. Vitali la asistió para colocar los objetos junto al que se estaba pelando a su lado, y así se quedaron. Desde afuera, la conexión entre estos jóvenes parecía atemporal. Mientras tanto, Varia estaba entablando una conversación con alguien que hasta hace poco era un completo desconocido en su vida. El ambiente de comunicación brillaba con una energía única, donde Caterina, con su nariz larga y su discreción, se mantenía al margen de las conversaciones ajenas. No se divisaban insectos cerca, mientras Vitalik tarareaba y las corrientes fluían desde el capó. Vitalik compartió un poco sobre sí mismo. Vive en la ciudad y había llegado a la oficina local por motivos de negocios, ya que su empresa estaba realizando compras en la zona y él estaba encargado de ello. En el momento en que se presentó, observó a Bárbara desmalezando los tomates. Con sinceridad, confesó su atracción por lo inusual y decidió no marcharse del pueblo sin antes conocer a una lugareña tan encantadora. Llegó su turno de revelarle a Bárbara sobre sí mismo. Para su sorpresa, ella le reveló que no era nativa, sino vecina suya. Ambos provenían del mismo lugar, aunque él había llegado al pueblo por motivos laborales mientras que ella estaba realizando una pasantía para sus estudios. Al observar detenidamente el desgastado vestido de verano, Vitalik sonrió abiertamente y se disculpó, admitiendo que no parecía una chica de ciudad. Al mirarse a sí misma, notó con acierto que la prenda había perdido color en ciertas zonas y estaba manchada de tierra negra y gruesa. Sus pies descalzos estaban cubiertos de tierra hasta los tobillos, mientras que llevaba la cabeza envuelta de forma peculiar con un pañuelo blanco, que revelaba haber sido prestado por un inquilino. Kuzminikna, cariñosa como siempre, se aseguraba de proteger su cabeza del sol para evitar quemaduras. Vitalika tenía todas las razones para considerar a Bárbara como una lugareña encantadora. Bárbara rió suavemente al principio, pero luego su risa se hizo más fuerte, sintiéndose divertida, peculiar y muy alegre. Se sentó junto al hombre más guapo del mundo, bajo la sombra fresca, lejos del ardiente sol del verano, admirando su elegante traje. Su corazón se sentía tan ligero y feliz. Vitalik también la observó, empezó a sonreír y luego estalló en carcajadas, incapaz de apartar la mirada de su nuevo amigo que estaba disfrutando tanto de la situación. Como si fueran viejos amigos, al hombre le costó contener las ganas de abrazar a la niña en ese instante. Vitali y Bárbara permanecerían así hasta la noche. Sin embargo, la intrusión de las pequeñas piernas llegó de repente, no era maliciosa ni perjudicial, pero había niños de otras personas en su área personal, lo que no le agradó a la mujer. Se enteró de esto semanas atrás, cuando Caterina presentó a sus nuevos conocidos en masa, preguntando de dónde eran, si de un abedul o algo por el estilo. Comenzó la conversación de repente, sin dar tiempo para una respuesta, y añadió, y ahora ve a buscar a las chicas, él está aquí. Vamos, atrévete, chica Al. Consigue ese número de teléfono y veamos si Bárbara estaba realmente insinuando algo con ese guiño que le lanzó a Kuzminikna.
Aunque Vitali se dio cuenta de que llevaba un buen rato allí sentado y estaba a punto de marcharse, antes de salir por la puerta, entre las despedidas gruñonas de la anciana, se aseguró de apuntar el número de Bárbara. Después de que Bárbara se dedicara a trabajar en el jardín y en sus prácticas diarias, hoy se esforzaron mucho en el bosque recolectando muestras de suelo, las cuales debían ser numeradas. ¿Puedes detallar con qué están descritas? Con alegría en el corazón, Bárbara trabajó incansablemente hasta la noche, sintiendo su corazón cantar y hasta bailar en su pecho. ¿Habrá caído enamorada? ¿Será ella la reina de las nieves? Aunque parezca increíble, la escena se desarrollaba de forma sencilla y armoniosa en la amplia estancia que servía como cocina. Mientras tanto, Kuzminikna tarareaba una melodía suave. Así que el desafortunado Cero se sumergió en el estanque, y la mujer a la que amaba nunca más cruzaría su camino. En su canción resonaba un tono folclórico y profundamente melancólico. Varia escuchó atentamente y comprendió que el amor verdadero merece la pena luchar por él. Fue entonces cuando ella también se percató. A pesar de su prisa, no logró obtener el número de Vitali, mientras que él sí lo consiguió y ella no. ¿Qué acción debería priorizar la niña sobre todas las demás? Desea asegurarse de que él la contacte lo más pronto posible. La comunicación en el pueblo es deficiente, pero ¿qué sucederá si no la llama? En ese momento, Varia se agarró las mejillas rechonchas con las manos y quedó petrificada en un silencioso terror. Era imprescindible mantenerse en contacto con Vitalik, cuyo nombre resonaba con una belleza singular. Estaba decidido a no dejarlo escapar y no había motivo para temer cuando las primeras estrellas de Bárbara iluminaban el cielo nocturno. Se dirigió hacia su lugar de comunicación. Anhelaba comunicarse con su abuelo para finalmente averiguar cómo estaba sin ella durante todo el día, cuando de repente escuchó pasos rápidos acercándose por detrás. Varia no tuvo tiempo de sentir miedo ni de preguntarse a quién pedir ayuda. Una figura alta emergió de la oscuridad, y sin necesidad de mirar de cerca, Bárbara reconoció al hombre, era Vitalik, acercándose a ella. En ese instante, su corazón se sintió tan ligero y agradable, como si la hubieran sumergido en los dulces anhelos de la miel. Saludos, justo a tiempo te encontré, Vitalik saludó al llegar. Qué alegría me dio verte pasear, chica. ¿Cómo puedo expresar mi preocupación de que en el futuro evites caminar sola por aquí de noche? Aunque es comprensible, Varia se sintió desconcertada ante la solicitud. Es reconfortante que el joven se preocupe por ella, pero no puede cumplir su petición, ya que solo necesita llamar a su abuelo por la noche. No funcionará, dijo Varia con un tono seductor, desviando la mirada hacia abajo. En el sendero lleno de polvo, es imprescindible que realice una llamada todas las noches sin falta. ¿Y a quién debo dirigirme? Al emprender el camino, Lick mostró una sonrisa radiante y al instante se ofreció como compañero de viaje. Mientras tanto, el corazón de Varia se hundió al intercambiar las últimas noticias del pueblo. El lugar, más parecido a una granja por su tamaño, permitió a los jóvenes entablar una conversación más tranquila. Varia se sentía protegida en presencia de Vitali. A un lado del sendero, los grillos cantaban y algunos pequeños animales se movían entre la hierba. Qué día tan maravilloso, Varia charlaba con su abuelo mientras Vitalik, con modestia, se apartaba para no interrumpir. Al concluir la conversación, él se colocó detrás de ella de inmediato y juntos se dirigieron hacia la casa. Al acostarse, Varia se sentía plenamente feliz, consciente de que tenía todo lo necesario en la vida, un cálido sol, aire fresco, el apoyo de un ser querido y la cercanía de Vitali. Él dejó entrever de forma muy evidente que su presencia dependería exclusivamente de la voluntad de ella. Sin embargo, ella se mostró realmente. Está prohibido dormirse sobre una pirámide de almohadas. Varia soñaba conseguir la relación en la ciudad. Qué suerte que viven cerca. Me pregunto dónde estudia Vitalik o si simplemente está trabajando. Hoy el chico dijo muy poco. Cada vez hablaba más bajo sobre ella y Bárbara revelaba todo en espíritu. Además, Vitalik es un conversador excepcional. El día amaneció con Katia y él, como de costumbre, refrescándose en una palangana y divirtiéndose al intentar salpicarse con el agua fresca del pozo que acababan de traer.
En dos recipientes metálicos, sin mencionar nada al respecto, la vida en el pueblo tiene sus beneficios y encantos peculiares. Uno de ellos, por cierto, es bastante especial. Antes de que Bárbara pudiera salir al balcón y disfrutar del aire matutino tan puro como cristal, algo familiar y acogedor llegó desde algún lugar. De repente, Vitalik estaba frente al balcón sosteniendo un pequeño ramillete de flores silvestres, saludando con un cariñoso «Buenos días, soñoliento». ¿Cómo descansaste? ¿Qué sueños tuviste? Con un cordón resistente atado, Varia descendió del balcón en busca del joven. Con solemnidad, le entregó este modesto obsequio. Caterina pasó corriendo, frotándose los ojos y luego se alejó con pasos pesados. Kuzminigna, con una sola palabra, inició el día de forma hermosa y detallada. Bárbara desapareció como si fuera invisible. El joven explicó que, ante todo, necesitaba realizar el trabajo aquí. Pero sin duda lo hallarás. Aunque a Varia ni siquiera le importaba, la chica se despidió de él asintiendo y comenzó a imaginar su próximo encuentro tan pronto como la puerta se cerró tras Vitalik. En el bosque, Bárbara aguardaba a Vitalik mientras él se ejercitaba. Al principio no se encontraba allí, ella observaba la carretera con la expectativa de algo. El automóvil o incluso el propio Vitalik captaron la atención de Varia, pero pronto notó la mirada de Caterina, un tanto burlona según su percepción, y decidió detenerse. A pesar de saber dónde encontrar a Caterina si necesitaba hablar con ella, su mente seguía ocupada con pensamientos sobre él. Resultaba complicado deshacerse de esos pensamientos, ya que Varia continuaba con su labor de manera constante, mientras las chicas seguían pensando en él. Una vez finalizado el trabajo, todos los internos regresaron a sus hogares, donde los chicos se sentían felices y satisfechos. Con previsión, la semana concluyó el entrenamiento y fue posible regresar al hogar para descansar y recargar energías antes del inicio del nuevo año escolar. Bárbara se unió a la diversión general con cierta reticencia, sintiéndose un poco apartada del grupo, ya que no resultaba nada agradable que Vitalik no fuera a recogerla. Había imaginado mucho este momento, quizás él simplemente estuviera ocupado y se encontrarían más tarde. ¿Y si no le caía bien? Varia intentó apartar esos pensamientos negativos de su mente, pero persistían obstinadamente, como molestas moscas que seguían zumbando en su cabeza, aunque finalmente logró llegar a casa. Kuzminigna arrastraba su preocupación cuando de repente se dio cuenta de que era en vano. Vitalik no había olvidado al joven, estaba inmerso en sus labores. En el porche se encontraba un recipiente de frambuesas narva, mientras Kuzminigna deambulaba cerca, llamando al chico. Vitalik, de manera obediente, continuaba recolectando las frambuesas con meticulosidad, intercalando la tarea con la recolección de leña, llenando y vaciando el tanque destinado a la ducha de verano, y reparando el balcón. Mientras realizaba sus proezas laborales, el joven mantenía su mirada en Bárbara Kuzminigna, sin atreverse a sacar la mano del bolsillo para decir una palabra. En su tiempo, los hombres solían ser más humildes, pero aquí la situación es diferente y ambos pasaron desapercibidos. Bárbara notó que ella estaba reprendiendo a Vitalik más por vanagloriarse que por ser arrogante. Aunque es temprano para criticarlo severamente. Aún así, hay muchas tareas domésticas por hacer y, incluso con una supervisión constante, una ama de casa estricta ya es suficiente. Cuando Vitalik Tirón dejó todas sus pertenencias en casa durante el accidente y se limpió las manos del suelo del bosque, decidieron dar un paseo juntos por el pueblo. Recorrieron todo el perímetro y en cada rincón encontraron algo que hacer. Vitalik le preguntó a Varia su opinión sobre seguir en contacto cuando él regresara a la ciudad tras terminar su pasantía. La niña se sintió abrumada de alegría al escuchar esas palabras y le aseguró al chico que estaba muy entusiasmada por conocerlo. Por lo tanto, Vitalik la acompañó de nuevo al lugar de encuentro, donde esta vez había más personas, no solo Varia. Después de confirmar que su abuelo estaba bien, tuvo que hacer una llamada a la ciudad. Bárbara se encontraba en compañía de sus primas en casa, cuando de pronto ocurrió algo inesperado. De repente, de forma inesperada, Vitalik agarró su mano sin necesidad de recurrir a bellas palabras, preguntas u otros gestos. Simplemente tomó su mano y con ese cálido contacto, la niña sintió la urgencia de huir o de acercarse más, de unir sus labios a los suyos.
Mientras tanto, Vitalik la acompañó de regreso a casa, compartieron risas y planearon el día siguiente. El chico le pidió que esta vez no dejara a cargo a la astuta abuela Kuznia, y Varia le preguntó qué tenía planeado para el día siguiente, por su bien. Y así dio comienzo todo. La noche se deslizó suavemente dentro de la casa, sumiendo a Varia en un sueño ligero y profundo, mientras la alegría se arraigaba en su ser. Varia siguió conectando y encontrándose con Vitali, y al regresar de su entrenamiento, se sentía la mujer más dichosa del mundo al tenerlo a su lado. Se dio cuenta de que lo único que le faltaba era el amor de alguien especial. Un año después, tras un accidente que marcó el fin de su segundo año juntos, decidieron casarse al no tener muchos parientes. Con un anciano abuelo y la madre de Vitalik como únicos familiares, la unión entre ellos se fortaleció aún más. La hermana celebró una boda sencilla, pero se embarcaron en una unión genuina en un acogedor apartamento de 2 habitaciones que alguna vez formó parte de la herencia familiar. Este preciado lugar, legado por sus abuelos maternos, ahora pertenecía a la joven pareja. Así, el apartamento de mi madre sería el nuevo hogar de mi hermana, brindándoles un refugio seguro a los recién casados. ¿Qué más se necesita para encontrar la felicidad y formar una familia? Vitalik y Bárbara disfrutaban de la tranquilidad, ambos compartían la misma perspectiva. A Bar le quedaba mucho tiempo para dedicarse a sus estudios, mientras que Vitali consideraba importante priorizar su carrera, ganar dinero y ahorrar antes. La maternidad ofrece la oportunidad de encontrar tranquilidad y evitar la ansiedad. Varia descubrió que no tenía amigos cercanos desde la infancia, mientras que los amigos de Vitalik estaban ocupados con sus matrimonios. A pesar de esto, Varia seguía en contacto con Caterina, con quien compartía la experiencia de vivir en una casa de pueblo. Aunque Caterina se casó al mismo tiempo que Varia, su esposo joven era más tranquilo. El hecho de que su esposa pudiera ir corriendo después del trabajo a casa de sus amigas para disfrutar de té y pastel, era algo que en lo más profundo de Varia le causaba un extraño sentimiento de culpa que la perseguía constantemente, impidiéndole entregarse por completo a la vida. Recordaba a Kolya, la joven que no pudo evitar confesarle su próxima boda pero que no la invitó al enlace, lo que la hacía sentir que el joven estaba muy molesto con ella, algo que realmente le afectaba. A pesar de no haber cambiado nada, se preguntaba por qué su alma se sentía tan agobiada. Algo dentro de ella estaba ladrando, sin duda. Nunca coincidieron en la infancia, su único contacto era en el club de ajedrez. A pesar de ser amigos y mantener correspondencia, esto no garantizaba la fidelidad de ella. La vida los separó, llevándolos a distintas ciudades. Por eso, Bárbara evitaba comunicarse, limitándose a enviar felicitaciones en vacaciones, como si hubiera olvidado a Kolya. En su primer año con Vitali, su relación era impecable, generando envidia entre quienes los conocían. Se vislumbra un vistazo íntimo de su vida familiar y las labores domésticas. Repartido de manera clara y justa, el dinero no causó conflictos entre los familiares. Además, se estableció una comunicación positiva con la frase vives y regocíjate. Lo único que entristeció al abuelo fue la presencia del anciano de la calle, un hombre respetable de avanzada edad, y el joven. El hombre atravesó un momento muy difícil, pero contó con el apoyo incondicional de su esposo, quien se encargó de todo. Organizar los funerales y los memoriales habría sido un desafío para ella, pero gracias a Vitali, Varia logró distraerse un poco de sus pensamientos tristes y aprendió a seguir adelante con los recuerdos de ese hombre maravilloso cuando se convirtió en abogada. Al recibir como herencia un apartamento en alquiler, la niña tuvo la brillante idea de convertirse en arrendadora. Siendo estudiante y aportando solo un pequeño estipendio al presupuesto familiar, consideró que era justo colaborar de una manera más significativa. Aunque Vitalik, por supuesto, tiene un buen sueldo, ella no quería que él se encargara solo de los gastos. Al destinar una parte de sus ingresos mensuales al alquiler de la propiedad heredada, su contribución sería mucho más significativa. Por lo tanto, decidió separar algunas de sus posesiones más preciadas como recuerdo y comenzar la búsqueda. La pequeña niña estaba segura de que su esposo respaldaría el plan, ya que significaba más dinero para la familia. Sin embargo, Vitalik tenía otros planes para el futuro y se lo comunicó a su esposa esa misma noche con prisa.
La abrazó con fuerza, aspirando su fragancia y susurrando su propuesta cerca de su cabeza. Quizás podríamos vender el apartamento a los inquilinos y deshacernos de este problema, sugirió. Bárbara lo escuchó con sorpresa, más por su autenticidad que por el asombro en sí. Distribuye residencias con la mente serena y el recuerdo lúcido. ¿Por qué deshacerse de algo que aún puede brindar beneficios económicos? Le resultaba difícil aceptar como propio el apartamento de su abuelo. Aunque ya había finalizado toda la documentación requerida, la vivienda se encuentra en una ubicación privilegiada, en pleno corazón de la ciudad regional. Aunque la inversión sería elevada, el alquiler seguramente compensará y eventualmente ella y Vitalik formarán una familia. En el futuro, también requerirán un lugar donde vivir, sueñan con formar una familia con un hijo y una hija, al menos. Para ayudarles a recuperarse, necesitarán una gran cantidad de dinero y los metros cuadrados también serán esenciales. Varia compartió todos sus pensamientos con Vitalik de manera clara y considerada. Como líder de la familia, un hombre en toda regla, tiene derecho a tener su propia opinión para evitar posibles reacciones violentas de descontento. A pesar de que Vitalik no estaba de acuerdo con su esposa, la abrazaba mientras ella percibía el frío y el resentimiento en su voz al empezar a expresar su punto de vista. Ya sabes, querida, que antes que nosotros, otros nacían y crecían. Para mantener el apartamento en buen estado y encontrar nuevos inquilinos, los niños tendrán que dedicar mucho tiempo y esfuerzo. Además, tendrán que resolver problemas con los inquilinos, supervisar los pagos de servicios públicos y ocuparse de todo lo necesario para mantener el apartamento en condiciones óptimas. Mientras tanto, Vitalik no tiene que preocuparse por nada de eso, ya que aún no se va de baja por maternidad y tiene más de un año de estudios por delante. El apartamento ya tiene un arrendatario. Se sostiene por sí mismo sin pedir nada, sin obtener beneficios, ¿por qué venderlo? Sí, a Varia le preocupaba quedarse sin su propio techo, no el de otro, recordando su infancia en este apartamento, mi corazón se entristece. Vitalik, enfadado y molesto, de repente dejó de abrazar a su esposa, se levantó del sofá y se dirigió a la cocina donde resonaban los platos en una olla. Varia estaba en la sala, ajena a todo. ¿Cómo es que no se sintió herido por un arrebato repentino de anhelo? Comparte tus inquietudes con alguien y busca la sabiduría de Bárbara. Caterina no solo fue contactada por su ser más cercano, sino incluso por un desconocido. Después de tantos años, se puede notar que Katia escuchó atentamente a su amiga y sorprendentemente respaldó la opinión de Vitalik. ¿Y qué respondiste entonces? Sujilles es un extraño, por lo tanto, ya tienes un techo sobre tu cabeza. Así que, Tom, reflexiona y asegura un apartamento que es simplemente único. Una maleta desprovista de asa. ¡Qué absurdo! ¿Por qué precisas 2 apartamentos en este momento? Varia expresó su gratitud a Caterina por su punto de vista y desconectó todo. Resultó que Vitalik acertó y optó por lo seguro. Si se equivocaba, tendría que disculparse. Por lo tanto, Bárbara se dirigió a la cocina con su amado, rodeándolo con sus brazos desde atrás, apoyando su cabeza en su hombro. Le alegró a su esposo al informarle que había aceptado vender el apartamento de su abuelo. Rápidamente encontraron compradores, ya que el apartamento estaba en una ubicación excelente, a pesar de su estado no óptimo. Aunque lamentaba tener que firmar el contrato de venta debido al anciano que vivía allí, ¿qué más se podía hacer? Esto implica que ya habían acordado todo con Vitalik y algunas cosas les fueron arrebatadas después de la pelea, no estaban agitando los puños esa noche. Varia sintió como si le hubieran despojado de algo invaluable, algo que no tiene precio, al igual que ella misma. Los gestos cariñosos de su esposo, que intentaba reconfortarla, no surtieron efecto, tampoco la charla telefónica con Katia, ni el intento de sumergirse en sus estudios con la mente expuesta al sol. Mientras el apartamento del abuelo permanecía en silencio, evocando años felices, los padres y la abuela no se desvanecían de su memoria. Fue una noche sumamente complicada y triste para Bárbara, el dinero de la venta de Vitalik. Insistió en la necesidad de invertir nuestro tiempo, ya que mantenerlo guardado en el banco no es una decisión sabia, pues corren el riesgo de ir a la quiebra uno tras otro.
Es fundamental explorar otras opciones y distribuirlos en diferentes depósitos para que los intereses se acumulen y su valor sea más sólido en su totalidad. Bárbara ha aceptado la autoridad de su esposo en todo lo relacionado con las finanzas familiares. Por lo tanto, ella estuvo de acuerdo, y Vitalik continuaba demostrando gran cariño y amabilidad hacia ella. Quizás esta fuera su única fuente de consuelo en medio de la situación actual. El joven esposo se esforzaba por apoyar a Bárbara en todo, y ella confiaba en él de manera incondicional. Los preparativos para el futuro ya estaban en marcha en todas las formas posibles. Durante largas sesiones, Varia permaneció en la institución. Con una carga de trabajo abrumadora en el departamento y la redacción de un trabajo de curso, regresó a casa cuando ya era de noche. A pesar de ello, Vitalik fue comprensivo y no molestó a Boba para que se encargara de las tareas del hogar, ya que él sabía cocinar y cuidar de sí mismo. Esa jornada, Varia logró resolver todos los asuntos del departamento con antelación, lo cual resultó ser una afortunada coincidencia. Reconociendo la paciencia y comprensión de Vitali hacia ella, decidió que era el momento perfecto para expresarle su gratitud. Emel ha organizado todo meticulosamente. Al llegar a casa, preparará una exquisita cena y disfrutarán juntos de una velada romántica con vino y velas. La noche anterior, solo habían intercambiado un pequeño regalo que les permitió comprar una botella de vino y algunas velas aromáticas. Llena de emoción y expectativas agradables, Varia regresó a casa para festejar con su esposo, pero se llevó una sorpresa al descubrir que el apartamento estaba vacío, sin señales de su presencia. Aunque su esposo solía regresar a casa después del trabajo para cenar y pasar tiempo juntos, esta vez no estaba. Decidiendo entre comprar o visitar a su madre, Varia paseaba por la habitación con intriga, tratando de elegir su siguiente paso. Dudaba en llamar a Vitalik, temiendo que su esposa lo controlara. Sin embargo, ¿cómo podría disfrutar de una experiencia placentera si no lo hacía? Por la noche, quizás él estaba con amigos. Bárbara Predpoblou yacía descuidadamente sobre la mesa entre otros papeles. Por la mañana, no estaba en su lugar habitual. Al revisar sus documentos familiares guardados, Varia sintió curiosidad por lo que había allí. La niña fue expuesta primero al calor y luego al frío, dejándola intrigada. Los papeles del nuevo apartamento adquirido recientemente parecen haber llegado. Hace menos de un mes, el esposo de Bárbara, Vitali, recibió la propiedad como obsequio de un desconocido. Bárbara permanecía de pie junto a la mesa, inmóvil, mientras hojeaba los periódicos. Es posible que Vitali simplemente se haya olvidado de informarle, pero olvidar la compra del apartamento resultó ser algo positivo. Así que, ¿cómo es que terminó siendo el propietario de la propiedad si fue él quien persuadió a su esposa para deshacerse del apartamento adicional de su abuelo bajo diferentes condiciones? ¿Dónde lo hizo? ¿Recibió dinero por ello? Es una inversión enorme, es poco probable que la hubiera realizado. Es verdad que en nuestra época no se encontraban tontos así, pero la carpeta no estaba vacía, sino que guardaba otros papeles que Varia empezó a revisar con entusiasmo, principalmente recibos. Aquí está un comprobante de una tienda de lencería erótica para mujeres, con un monto considerable. ¿Qué secretos podrían esconderse aquí? Además, hay un recibo de la perfumería. Si Varia pudiera silbar, seguramente lo haría al ver el elevado precio del perfume de lujo que se compró. Los recibos de la tienda de electrodomésticos le revelaron a Bárbara que el nuevo apartamento de su esposo estaba equipado con lo último en tecnología de la industria. Los muebles estaban todos amueblados, lo que indicaba que Vitali los había adquirido recientemente, a pesar de tener un salario apenas por encima del promedio. Varia tuvo una inquietante corazonada y se dirigió rápidamente hacia la cómoda. De forma humilde en un rincón de la habitación, la niña abrió el cajón superior y exploró debajo de la tapa en busca de algo. Para su sorpresa, estaba completamente vacío. Con determinación, Varia inspeccionó minuciosamente el fondo con la luz de su teléfono móvil, pero no encontró nada, solo unos archivos recientemente guardados allí. Los dólares que provenían de la venta del apartamento de su abuelo yacían dispersos. Ahora, solo había un vacío abrumador que Varia no podía asimilar. ¿Por qué? ¿De qué manera Vitali pudo traicionarla? Quizás no lo hizo, quizás no sea completamente cierto.
Quizás simplemente transfirió el dinero a otro lugar, pero Bárbara comprendió racionalmente que no, Vitaly realmente la estafó. La forzó a vender el apartamento y con el dinero adquirió una propiedad que no se reparte de manera justa en el divorcio. Lo primero que Varia sintió fue la urgencia de contactar a su esposo y requerirle. Las manecillas del reloj seguían su curso implacable, acercándose el momento del regreso de Vitalik a casa. Varia se encontraba sin inspiración, pasando casi una hora después de la cena de pie, sosteniendo pedazos de papel sin valor, sumergida en un mar de amargura y resentimiento. Finalmente, decidió atreverse a dar un paso. Para Varia no resultaba sencillo tomar el teléfono y marcar un número, no el de su esposo, sino otro completamente distinto. Después, se dedicó a hablar animadamente por teléfono, contestando preguntas con entusiasmo e incluso derramando lágrimas al ver las fotografías de los documentos que Varia le envió. Tranquilízate de verdad. ¿Por qué tanta agitación ahora? La persona al teléfono le explicó todo detalladamente. Su mayor preocupación no es que su esposo haya actuado sin consultarla, sino que no posee ni un solo centímetro de propiedad. Sorprendentemente, Vitaly notó que Varia no le recordó en casa que recientemente había llorado desconsoladamente. En el mismo sitio donde un hombre visible había estado durante el día, se encontraba una carpeta con papeles desordenados. Con alivio, Vera mantuvo su secreto oculto, consciente del esfuerzo que le había costado. Sin delatarse con palabras ni gestos, salió del apartamento por la mañana, simulando que se dedicaría a estudiar. Regresó a casa media hora después, asegurándose de que ya se había ido a trabajar. Durante el día, se mantuvo ocupada, agradecida de no ser molestada hasta la noche, cuando Kolka llegó de repente y ella corrió hacia él con un gesto elegante. Al enterrar su rostro en el pecho de aquel hombre en quien confiaba ciegamente, susurró un suave hola, Kolka. La pequeña derramó lágrimas como una fuente desbordante. Agradezco tu presencia, es crucial. Necesito tu ayuda, aunque olvidé todas nuestras partidas de ajedrez y la primaria no leyó las consecuencias más adelante. Me vengaré de ti en el futuro. En fin, es hora de partir, ya he terminado de hacer las maletas. Nikolai se alzó del hogar de Vitaly y transportó con delicadeza el equipaje de Bárbara al vehículo, indicando que ya no había marcha atrás. 30 minutos más tarde, todos los habitantes de la residencia en la avenida Novikova fueron despertados por un estruendo repentino, individuos robustos vestidos con monos se encontraban en las escaleras. Sosteniendo una amoladora angular, se abrió la puerta del apartamento que, según los chismes, había sido recientemente vendido. En el interior, todos estaban de pie con las manos detrás de la cabeza, apoyados en la pared. Sentada en el auto de Kolya, Bárbara observaba cómo sacaban a Vitaly y Katerina por la entrada, viejos conocidos lamentables y vestidos apresuradamente. Claro, ¿quién más podría desearlo? En ese momento, ella anhelaba tenerlo para sí misma en el pueblo. Sin embargo, no resultó así, lo que indicaba que las novias eran más adecuadas para los perfumes y la ropa interior. Me estaba cuestionando si Nikolai, quien se encontraba al volante, habría incurrido en alguna transgresión. Se estremeció como si hubiera probado un limón entero, pero aún así explicó rápidamente que no hicieron nada malo. Es imposible corregir su error, ya que no cometieron ningún delito. ¿Comprendes que este individuo llamado Vitalik te persuadió para vender la casa de tu abuelo sin infringir la ley? Si te hubiera golpeado en la cabeza durante el proceso, sería diferente, pero no lo hizo. Es casi imposible demostrar fraude en este caso. ¿Cómo podrías convencer al tribunal de que compraste el apartamento y no lo recibiste como regalo? Además, el dinero de la venta podría haber sido ocultado por ti para difamar a una persona respetada. En este tribunal, Asitokao parece desesperadora, más se vos tiver recursos para contratar un abogado, todo puede ser desenrolado y tal vez a te resultar en enriquecimiento injustificado. No en tanto, es preciso considerar o tempo e a energía necesarios para evitar que varias se afogueen desespero diante de nos. ¿Cómo podemos resolver eso? Aunque parezca que todo está perdido para siempre y no haya forma de solucionarlo, Kolya continuó expresándose.
Observando a las personas que llamaban, utilizó un antiguo truco para romper el hielo y sacarlas de su zona de confort. Una vez en el apartamento, se disculparán y explicarán que se equivocaron, atribuyendo la situación incómoda al dueño anterior y sus acciones desagradables. Se encuentra en juego y están impecables como la nieve recién caída. Sin embargo, es necesario anular el acuerdo para evitar cargar con los problemas de esta vivienda. El destino de Vitalik es incierto, pero en estas circunstancias, los costos reales de la transacción suelen ser detallados en un documento aparte, incluso si se formaliza una escritura de donación. Así es como sucedió, el vendedor se sorprendió y lo llevó a juicio. Sin embargo, usualmente, después de eso, al presenciar una exhibición de máscaras como esa, ellos mismos lo devolvían todo. Nikolai suspiró y observó el accidente, que apretaba con seguridad contra su hombro como lo hacía en su juventud. En su madurez, sentía un profundo cariño por la niña y ahora la compadecía con todo su ser, al ver que había perdido algo preciado en su vida. Tranquilos, todo se resolverá. Solo deben ser pacientes en este momento. Bárbara les aseguraba que no había peligro, ya que él estaba a su lado. La posterior reunión y los consejeros de los órganos internos estaban en lo correcto, no obstante, la misión se estableció de forma precisa para que la joven recuperara un hogar, sin rodeos. Vitalik se le comunicó que la única condición para su felicidad, para seguir adelante en la vida, ya sea con una amante u otra persona, se dice que es esencial redactar de inmediato un acta de donación ante un notario a favor de Bárbara. De lo contrario, sus problemas parecen no tener fin y existe la posibilidad de que aquellos que tengan motivos para estar enojados con él simplemente lo olviden. Vitalik claramente no deseaba ser un héroe en esta situación y redactó todo lo necesario, como es su costumbre, durante mucho tiempo para Sark, y mucho menos para conocer a Katia. Incluso al relacionarse con cualquier mujer, prefería pasar su tiempo libre en casa, en el sofá. El tiempo pasado resultó ser beneficioso para su economía, aunque la experiencia dejó una marca indeleble en Vitalik. Convencido por Nikolai, Varia decidió que prolongar su estancia en la ciudad sería una idea sin sentido y desesperanzadora. La posibilidad de mudarse al departamento de correspondencia y continuar sus estudios aquí le pareció atractiva. Además, ahora contaba con un apartamento adicional, completamente amueblado y equipado con electrodomésticos. Sin dudarlo, decidió dejar atrás los viejos recuerdos y acompañar a Nikolai a la capital, llevando consigo los documentos de la universidad para instalarse allí si él tan solo lo sugiriera. Ante la posibilidad de acompañarle, él le ofrecería todo sin que ella tuviera que esforzarse. Varia se sintió culpable con Nikolai, al ignorar su insinuación de interés y al recurrir a él repentinamente con sus problemas, obligándole a venir desde la capital y pedir ayuda a sus amigos para resolver la situación. También se reprochaba por haber sido cobarde al casarse con el traidor Vitalik y alejarse de Kolya. A pesar de no merecer ese trato, simplemente asintió en silencio. También, comprendiendo en silencio desde lo más profundo de su mirada, acercó a la niña a los labios de Nikolai y los bárbaros se encontraron, ásperos y suaves, salados por las lágrimas y dulces por el café recién tomado, lo que indicaba que estaban comunicándose, mencionó el hombre unos minutos después. Luego, apartándose de Bárbara con visible esfuerzo, le dijo, ven conmigo, en serio, no tienes que preocuparte por nada, te juro que te quiero mucho, Barca. Si supieras cuánto te amo también. Bárbara simplemente dejó caer suavemente la cabeza sobre el pecho de Kolya y sollozó. En ese momento, ya no temía ni al futuro ni a estar junto al hombre. Ella no tenía ninguna duda de que al asumir la responsabilidad de sus acciones, su vida mejoraría gradualmente. Era conveniente que ella y Vitali no tuvieran la oportunidad de ser padres. Sin arrepentimiento, Varia partió con su amante hacia la capital, dejando atrás la ciudad provincial y todos los problemas que había enfrentado allí. Nikolai insistió en casarse tan pronto como Bárbara se convirtiera oficialmente en una mujer libre, a veces le costaba creerlo. Estaba feliz de que su primer amor ahora estuviera con él. ¿Qué significaba todo esto? En la gran ciudad, Varia emprendió el camino de finalizar sus estudios en la universidad local, enfocándose en una especialidad afín a la que había estudiado en su lugar de origen. Sin duda, debía destacarse ante el académico.
Aunque no resultó sencillo, contó siempre con el respaldo inquebrantable de su esposo. Kolya permaneció a su lado, acompañándola en cada paso, demostrando un cuidado exquisito hacia su joven esposa, como si fuera un tesoro anhelado durante mucho tiempo y obtenido con gran esfuerzo. Nikolai nunca mencionó aquel desafortunado incidente que la llevó a solicitar su ayuda, pero su apoyo fue constante. Lleno de alegría al ver que era él quien podía ayudarla y devolverle la felicidad a Vera, su deseo ardiente era hacer que la vida de su joven esposa fuera lo más radiante y alegre posible. 6 meses después, María finalmente recibió su ansiado diploma, y Nikolai la esperaba en el hospital con globos y flores. Por primera vez, decidieron llamar a su hijo Vladislav, y su orgulloso padre eligió el nombre. Varia caminaba junto a su esposo hacia el auto, sosteniendo un ramo de rosas escarlatas en sus manos, mientras su alma se calentaba al ver el Okroska de Alik a través del encaje, aunque fuera invierno. El amor floreció bajo un cielo despejado y radiante.